Bueno, entonces les decía, cuando trabajamos en medio alcalino, nosotros ya aprendimos que los fenoles tenían cierta acidez. Lo aprendimos en el parcial, lo volvimos a revisar, ta, 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 ta. Y es importante esto porque cuando yo trabajo en medio alcalino, lo que ocurre es un desplazamiento a longitudes de onda, ¿sí?, más altas que se manifiestan como la presencia de un color. ¿Por qué? Porque yo acá tengo movimiento de estos electrones, ¿sí?, de estos electrones pi, y también el oxígeno tiene pares de electrones libres. Este oxígeno también, estos también, también hay cierta movilidad. Sin embargo, cuando yo tengo una sustancia a la que le saqué un protón, genera una carga negativa, ¿sí?, que no está fija ya como el par de electrones libres, sino que empieza a poder movilizarse a través de este sistema. ¿Sí? Al irradiar a la molécula con la radiación correspondiente al ultravioleta visible, se produce la excitación de estos electrones que generé a ese pH, y entonces hay una movilidad de esos electrones alrededor de todos estos enlaces. Además, nosotros tenemos un éster y estamos trabajando en medio alcalino, y los ésteres también se pueden hidrolizar en medio alcalino, y empezamos a generar estructuras resonantes, ¿sí? Todo esto que charlamos los otros días de las estructuras resonantes también se aplica a esta espectroscopía UV visible, y lo que se genera, fíjense que es un desplazamiento que absorbe a una longitud de onda de 553 nanómetros, que corresponde a la fracción o a la zona del espectro que llamamos, que es la longitud de onda que corresponde al verde, que no es lo que yo veo el verde. Absorbe a una longitud de onda que corresponde al verde en el espectro electromagnético, pero mi ojo ve el complemento de ese color, ¿sí? Entonces, se absorbe en la zona del verde, yo lo que veo es una sustancia coloreada de color púrpura. Se absorbe en la zona de los azules, lo que yo veo es una sustancia que va a tener un color amarillo, ¿sí? Siempre es el complementario de lo que yo percibo como color, es el complementario de la zona del espectro que absorbe de esa radiación, o la longitud de onda que corresponde a esa radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, fíjense que solamente una misma molécula, al cambiarla de medio, al cambiarla de pH, se produce un cambio de color que es súper interesante, que es súper importante, pero además se produce una absorción a una longitud de onda mayor. Cuando hablamos de estos fenómenos, de el cambio de color asociado a un cambio de pH, por ejemplo, que está relacionado con un cambio en la longitud de onda, a eso lo llamamos efecto batocrómico, ¿sí? El efecto batocrómico es a la molécula que yo tengo, la someto a una variación de pH, y esa variación de pH hace que los electrones sean mucho más movibles, sean mucho más fácilmente excitables y generan un cambio de color, ¿sí? Hacia longitudes de onda mucho más altas. Bien, me pasa de pantalla. Uy, qué difícil que está esto hoy. Bien, este es un espectro típico de eh, de un espectro ultravioleta. Fíjense, tenemos esta molécula que, ¿cómo se llama? ¿Se animan a nombrarla? ¿Sí? Es un butadieno. Si miramos, tenemos una cadena hidrocarbonada que tiene los dos dobles enlaces, y por lo tanto es la que tiene prioridad a la hora de elegir en la nomenclatura. Entonces tenemos esta cadena hidrocarbonada de 4 átomos de carbono, corresponde a un buteno, ¿sí? Y en este caso hay dos dobles enlaces, por eso es butadieno, ¿sí? Los dos dobles enlaces, fíjense que están conjugados,
a uno de los dobles enlaces, a uno de los carbonos lo voy a numerar con el carbono 1 y al otro 2, de manera que el metilo, el sustituyente, le quede la numeración más bajita posible, ¿sí? Entonces tenemos la molécula de butadieno, tenemos electrones pi, cuando yo irradio a esta molécula en la zona del espectro del UV visible, ¿sí? Entre 200 y 400 nanómetros, voy a ver que empieza a subir, empieza a emitir una señal, un pico, un lambda máximo, una señal a una longitud de onda determinada. Esa longitud de onda determinada la vamos a llamar, es la longitud de onda donde aparece un máximo, un pico de absorción. Y ese pico de absorción se correlaciona con la presencia de este sistema pi conjugado. ¿Sí? Decimos que en ese momento hay una transición electrónica pi asterisco. Este pi asterisco representa los electrones pi, esos electrones de los dobles enlaces, pero en el estado energético más alto, ¿sí? La parte del pi sin el asterisco corresponde a los electrones pi, valga la redundancia, pero en el estado basal. Una vez que irradio, se produce la excitación de esos electrones, que los represento con esto pi asterisco, y en este caso, esa excitación ocurre a este máximo de longitud de onda. Y esta es una medida que me permite a mí caracterizar a esa molécula. Bien, el espectro lo que mide es absorbancia, ¿sí? Que va entre 0 y 1 en función de la longitud de onda. Cuando yo pongo la cubeta con la muestra, que tiene que ser de cuarzo, porque el cuarzo es invisible en esa zona del espectro UV, no tiene que ser de vidrio, el vidrio absorbe y me va a dar un resultado erróneo. Cuando yo pongo la muestra dentro de la cuba y hago el espectro, lo que va a hacer es ir irradiando a la molécula a cada una de estas longitudes de onda y detectando la señal que emite la molécula cuando devuelve a los electrones al estado basal y devuelve la energía que recibió. Y entonces voy a tener un espectro de este tipo. Este pico es el que yo tengo que analizar, el pico del lambda máximo. Acá tenemos otro tipo, otra molécula, esta es una acetona, ¿sí? Si miramos, nosotros acá tenemos el doble enlace carbono-carbono que está conjugado con un doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Cuando nosotros tenemos oxígeno en la molécula o nitrógeno en la molécula, ¿sí? Que tienen pares de electrones libres, no voy a ver, como en el caso de la izquierda del metilbutadieno, un espectro con un solo pico, con un solo máximo, ¿sí? Habitualmente lo que ocurre es que veo un espectro que tiene una zona, ¿sí? De un lambda máximo y después a longitudes de onda más altas hacia la derecha, una, una zona donde aparece un pico, pero no es tan intenso, ¿sí? Ahí lo que estamos observando son dos tipos de transiciones, ¿sí? Una, la más intensa, es la que corresponde a la transición electrónica de electrones pi de carbono-carbono, de dobles enlaces, que pueden estar en dobles enlaces carbono-carbono de alquenos, en triples enlaces incluso de alquinos y en aromáticos, ¿sí? Esta banda es la más intensa y se corresponde a esas transiciones pi asterisco. Hay otras transiciones que son menos energéticas, que son las que se deben a estos electrones libres que están presentes en la molécula. Siempre que aparezca, por ejemplo, 1H o que aparezca un grupo carbonilo, ¿sí? O un grupo amino, va a haber una segunda banda hacia la derecha de la mayor absorción que se debe a estas transiciones que en la bibliografía y en muchos de los libros aparece como transiciones prohibidas por las reglas de selección, ¿sí? No quiere decir que son prohibidas, sino que dan señales muchísimo menos intensas a longitud de onda mucho más bajas y desde el punto de vista analítico no son tan interesantes para evaluar, ¿sí? Pero lo que tenemos que mirar siempre es esto, el pico, ¿sí? La longitud de onda en donde aparece ese pico y eso me va a hablar del sistema conjugado que tenga esa molécula. Después hay tablas, incluso en la clase de hoy, además del material de la clase,
hay un archivo de 4 páginas que tiene tablas como para poder ir analizando y correlacionando algunos pedacitos de las estructuras con, eh, con los valores del lambda máximo. Hace muchos años, yo no había nacido, no, mentira. Hace muchos años los espectrofotómetros no eran, eran equipos mucho más sofisticados, muchísimo más caros, y uno no contaba con, hoy cualquier laboratorio que se considere serio tiene un espectrofotómetro, no son equipos caros. Entonces, hoy la realidad es que es muy fácil pasar una muestra o hacer una espectroscopia UV visible. Es bastante económico y es bastante sencillo de hacer. Antes, hace muchos años atrás, cuando los equipos eran mucho más caros, no había la posibilidad de que todos tuvieran la chance de analizar estas muestras, entonces había tablas, ¿sí? Y había algunas reglas, que hay algunas en esa tabla que se llaman reglas de Woodbury-Fisher, que nos permitían hacer cálculos y predecir el lambda máximo de absorción de determinadas moléculas de acuerdo a los pedacitos de la molécula que estuvieran presentes. Entonces yo decía, bueno, hay un anillo aromático, esto contribuye al lambda máximo de esta manera. Está conjugado con un doble enlace carbono-carbono, bueno, esto contribuye de tal manera. Y un ciclo contribuye. Todos eran sumas de contribuciones y uno predecía con mayor o menor precisión los valores del lambda máximo. Hoy esas tablas están disponibles en todos lados. La realidad es que prácticamente no se usan porque es mucho más fácil pasar la muestra y tener el valor verdadero que andar haciendo una predicción que tiene un montón de errores, ¿sí? Pero bueno, están los datos en esa tabla como para también que los vayan mirando y los tengan presentes, pero no vamos a estar calculando valores de lambda máximo, vamos a hacer un análisis más cualitativo nosotros, de evaluar espectro, de ver cuál es el lambda máximo y cómo se recorrelaciona ese valor del lambda máximo con la estructura molecular. Bien, yo les estaba contando que, voy a borrar este nombre que me quedó acá, ay no, que la absorción está debida a electrones pi, ¿sí? Y cuando hablamos de UV visible, lo que decimos es que esa absorción a esa longitud de onda está asociada o está restringida a un grupo limitado o a un número limitado de grupos funcionales, que esos grupos funcionales los llamamos cromóforos, que son los responsables de la absorción en el UV visible y en definitiva pueden ser los responsables de el color de ciertos aditivos o de ciertas moléculas, ¿sí? Los principales cromóforos que nosotros analizamos son dobles y triples enlaces, ¿sí? Electrones pi, acuérdense, eso es fundamental. Sistemas aromáticos, electrones pi, carbono-carbono. Grupos carbonilo, electrones pi, carbono-oxígeno, y además el oxígeno con electrones libres. Grupos imino, estos grupos imino y estos grupos diazo, nosotros no los vemos mucho en este curso de orgánica porque es como que ya sería mucho más avanzado, pero son los responsables de un montón de colorantes, de azocompuestos, les decimos, la tartracina, los rojos, ¿sí? El rojo aliura, hay otros colorantes que tienen en su estructura grupos imino y grupos diazo, y estos combinados con dobles enlaces carbono-carbono o combinados con anillos aromáticos, lo que producen es la absorción a determinadas longitudes de ondas que se manifiesta como la aparición de color, ¿sí? A estos grupos los llamamos cromóforos y son grupos funcionales que están asociados, vinculados entre sí, ¿sí? Y son los que generan, por lo tanto, la absorción en el ultravioleta. Fíjense que acá tenemos el butadieno peladito sin ningún doble enlace, sin ninguna sustituyente, perdón. Estas dos dobles enlaces producen una absorción a 217 nanómetros, totalmente invisible para mi ojo, pero sí lo detecta el equipo. ¿Sí? Fíjense que es el butadieno, está pintadito de rojo como para ver la estructura base, y a esa estructura base tenemos unido un grupo metilo, otro grupo metilo y un tercer grupo metilo. Cada uno de esos grupitos, esas reglas de Woodbury-Fisher que les conté antes, contribuyen muy poquitito a la absorción, desplazando, ¿sí?
la absorción a una longitud de onda mayor, pasa de 2,17 a 2,32. Cada uno de estos grupos metilitos contribuyen a la absorbancia de esa molécula en 5 nanómetros cada uno. Es prácticamente nada, pero si yo tengo un sistema conjugado prolongado en el que aparecen muchos grupos sustituyentes, bueno, la contribución es un poco mayor. Cuando nosotros estamos analizando, en la pantalla anterior, yo les expliqué algo del efecto batocrómico. Cuando uno analiza el efecto batocrómico o lo estudia, siempre sobre la misma molécula, ¿sí? Lo único que hacemos es un cambio de pH para ver cómo, o un cambio de solvente podremos hacer para ver cómo se manifiesta eh, esa absorbancia. En este caso, hay un aumento en la longitud de onda, pero son moléculas distintas. Entonces, no es ese efecto, ¿sí? La diferencia de absorción es porque tienen estructuras moleculares diferentes en este caso. Además, hay otros grupitos que también contribuyen positivamente en la absorción, que los llamamos ausócromos. Un ausócromo por sí solo no absorbe. Un ausócromo no tiene dobles enlaces, no tiene electrones pi para combinarse con otro sistema más conjugado, ¿sí? Un ausócromo por sí solo no absorbe en UV visible, pero sí contribuye, si yo tengo un sistema conjugado y hay un ausócromo presente o un grupito, va a contribuir a la absorción, ¿sí? ¿Quiénes son los ausócromos más comunes? Los elementos o los grupos funcionales que tienen pares de electrones libres. El grupo amino, por sí solo, un NH2, no tiene electrones pi para combinarse y para conjugarse con un sistema, acá, con este dobles enlaces. Pero sí tiene un par de electrones libres que lo puede poner en juego en esa absorción y por lo tanto generan un desplazamiento, la presencia de un grupo amino a longitudes de onda más altas. 1H o 1R de un éter, por ejemplo, ocurre lo mismo. Tiene pares de electrones libres y entonces aportan al sistema, ¿sí? De electrones pi para poder generar una absorción. Pero por sí sola, una molécula que no tiene dobles enlaces y que aparece en estos ausócromos, para el UV visible es invisible. Acá hay otro ejemplo, el benceno. Si miramos, el benceno tiene 3 dobles enlaces conjugados. Cuando yo lo paso le hago un espectro a UV visible, absorbe, manifiesto un pico de absorción alrededor de 255 nanómetros. El fenol, si uno mira y dice, bueno, tiene el mismo sistema conjugado, solamente el anillo aromático, debería absorber a la misma longitud de onda. Sin embargo, fíjense que hay un desplazamiento también de 15 nanómetros solo por la presencia del grupo H. ¿Por qué? Porque el grupo H tiene 2 pares de electrones libres que pueden entrar en resonancia con este anillo y generar una absorción a una longitud de onda más alta. Si yo tengo el OH, si yo tuviera esta molécula, que la voy a dibujar y seguramente me va a salir horrible, pero si yo tuviera el ciclohexanol, así, ¿sí? Que uno dice, ay, bueno, es re parecido. El ciclohexanol es un ciclo hexano, un ciclo de 6 átomos, no hay ningún doble enlace, la presencia de este grupo OH no hace nada y este ciclohexanol termina siendo invisible incluso para el UV visible, ¿sí? No hay electrones pi que puedan ser excitados con con ese nivel energético. En cambio, en el fenol sí tenemos estos electrones pi que van a ser, ¿sí? Que van a recibir esa irradiación y que van a ser promovidos a un nivel energético y encima tengo los pares de electrones del grupo oxidrilo que contribuye a esa absorción. De vuelta, esto no es efecto batocrómico. Acá estamos analizando dos moléculas distintas. Por un lado benceno, por otro lado fenol. Si yo a este fenol, que es parecido al que estuvimos viendo hoy con la fenoftaleína, pero si yo a este fenol lo trato en medio alcalino y le pongo hidróxido de sodio, le voy a poder sacar ese protón al fenol. ¿Sí? Lo dibujo así, muy feo, pero va a quedar como un ion fenóxido. Ahora sí, en presencia de este oxidrilo, este ion fenóxido va a absorber a un lambda mayor que 270. ¿Sí? ¿Por qué?
porque genere una carga negativa, electrón, una carga, un par de electrones, ¿sí? Formales, nuevamente ahí, que van a poder, que se va a sumar a la resonancia de ese anillo, y entonces voy a provocar un aumento en esa longitud de onda. Ahí sí, cuando yo le agregué hidróxido de sodio, ahí sí voy a estar observando un desplazamiento batocrómico, una señal que va a pasar de 270 a una longitud de onda más alta. Borro todo esto y sigo. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver de UV, ¿sí? Yo después les voy a dar algunos ejemplos. La semana que viene, después también, previo al parcial, vamos a trabajar sobre el modelo de parcial. Yo les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes empiecen a ver las moléculas y que empiecen a decir, bueno, a predecir si va a absorber o no va a absorber en UV, ¿sí? A trabajar un poquito esto del efecto batocrómico para que empiecen a familiarizarse con ellos. La realidad es que el UV visible tiene mucha utilidad, sobre todo en laboratorios de tipo analítico, ¿sí? Nos sirve para poder predecir cómo es una molécula, si es muy coloreada, si yo tengo una muestra que recibo en un laboratorio y es naranja o es roja, y entonces sospecho que si es un compuesto orgánico va a ser un sistema altamente conjugado. Yo siempre doy el ejemplo de la zanahoria, del zapallo, son ricos en betacarotenos. Los betacarotenos son sistemas de alquenos, ¿sí? Son sistemas, es una cadena hidrocarbonada que tiene 11 dobles enlaces conjugados, ¿sí? Y que además tiene algunos grupos metilos. Y eso genera que todo ese sistema extensamente conjugado absorba a una longitud de onda, incluso que es la longitud de onda del visible, y que en la longitud de onda que absorbe emite una señal que yo la percibo como el complementario de ese color que absorbe, y lo veo como un naranja. El licopeno, el licopeno es el colorante característico del tomate, el rojo del tomate, de los pimientos rojos, ¿sí? Bueno, también tiene un sistema conjugado súper extenso que hace que esos electrones pi, incluso con la radiación visible, que es menos energética, absorben longitud de onda en una determinada longitud de onda y se expresa como un color rojo. Cuando uno trabaja con estos colorantes en el UV visible, seguramente va a tener que preparar soluciones súper diluidas porque van a generar señales muy intensas, ¿sí? Pero bueno, es más que nada lo que vamos a trabajar de UV para lo que es el cuatrimestre, para este parcial, es eso, es poder relacionar, mirar una molécula y ver si entre dos moléculas cuál va a absorber a mayor longitud de onda u otra, pero muy analítico, nada de cálculo, ¿sí? Pasamos del UV a la otra herramienta, que es la espectroscopía infrarroja, que ahí sí ya no voy a analizar pedacitos de molécula, la presencia de dobles enlaces, sino me va a poder decir qué grupos funcionales están presentes en una molécula y cuáles no, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Los enlaces de las moléculas se comportan como resortes, ¿sí? Si yo tengo un enlace carbono-carbono, en cada extremo del resorte, que es el enlace, que lo vamos a mirar como si fuera un enlace, tengo dos átomos. Dependiendo de la masa atómica, ¿sí? Cuando yo irradie a esa molécula con una longitud, con una energía que corresponda al infrarrojo, va a generar una deformación, ¿sí? En ese enlace, en este resorte, que va a depender del peso atómico de los átomos y también de la posibilidad de que haya o que exista esa molécula como un dipolo. Las moléculas polares, ¿sí? Y las moléculas que tienen heteroátomos como oxígeno o nitrógeno van a absorber en una longitud de onda determinada y van a emitir señales que son súper características. Si yo tengo una molécula que es simétrica y que es totalmente apolar, no van a aparecer algunas señales que yo podría esperar en otro caso, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo con el IR es irradiando la molécula con energía, con luz, ¿sí? Que tiene un nivel energético bajo y lo único que hago es deformar estos enlaces. Cuando yo irradie un enlace carbono-carbono, puede haber señales que se deban a tensiones o alargamientos, ¿sí? Esto que haga el resorte.
que se afloja y vuelve, que se afloja y vuelve. Bueno, eso ocurre en cualquiera de los enlaces cuando son sometidos a la luz infrarroja. Cuando algunos otros enlaces, en lugar de estos movimientos de alargamiento, van a ser un movimiento de flexión, ¿sí? Uno sube, el otro baja, a veces hay algunos que le dicen movimiento de tijera porque se producen estos movimientos así, ¿sí? Hay balanceos hacia adelante y fuera del plano, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, hay diferentes señales que los registra el equipo y que dependiendo de la zona del espectro donde aparezcan esas señales y la forma que tengan esas señales, me va a dar cuenta de la presencia o de la ausencia de los grupos funcionales que estuvimos estudiando durante todo el cuatrimestre. Había alguno de los movimientos. Bueno, ¿cómo es un espectro IR? Un espectro IR es así como el que está presentado acá en esta pantalla. El espectro IR tiene, o lo podemos dividir en 4 zonas que son hiper importantes y las vamos a ir analizando, en este caso, bien genérico, y después hay un montón de ejemplos en la clase, en la presentación, de diferentes grupos funcionales como para empezar a agudizar el ojo. No es necesario, y no les voy a pedir que se sepan de memoria en qué zona del espectro aparece cada señal. El día de los exámenes, ya sea del parcial como del integrador o de los finales, van a poder contar con una de las tablas que está ahí en el material para poder correlacionarlo. Nadie pretende que se lo sepan de memoria. Uno cuando los empieza a estudiar y a trabajar es como que ya se los acuerda, ¿sí? Pero no les voy a pedir que se los acuerden de memoria, sí que puedan relacionar el espectro con esa tabla y sacar conclusiones con los dos materiales juntos. Bueno, dicho esto, la primera zona del espectro que vamos a analizar, bánquenme un segundo, se me está quedando sin batería la compu. Ahí me acabo de dar cuenta. Perdón, perdón. Bueno, la primera zona del espectro que tenemos que analizar es la que va desde 4000 a 2500. Esta unidad ya no es landama, no es nanómetros como en el UV visible, cuando hablamos para poder manejar números más chicos, no usamos nanómetros porque tenemos que estar hablando de 20 y pico de mil nanómetros, entonces usamos una unidad que es la de frecuencia, que es de centímetros a la -1, ¿sí? Y esta es la absorción. Cuando nosotros trabajamos, la zona del espectro que corresponde a 2500 y 4000 centímetros a la -1, esta zona es hiper importante. Yo quiero que esto sí lo tengan bien presente. Es una de las zonas que más vamos a trabajar cuando miramos un espectro IR, ¿sí? La zona por encima de 2800, 3000 centímetros a la -1 es de las zonas más importantes a tener en cuenta en un espectro. Ahí aparecen señales que corresponden a grupos funcionales que son hiper importantes para nosotros como grupos OH. Los grupos OH aparecen encima de 3200, 3500, ¿sí? Entonces, y con señales y con formas muy particulares, por lo tanto, cuando yo recibo un espectro IR, la primera zona que voy a mirar es esta, para ver si aparece una señal que se corresponde con un grupo H, porque si aparece, me dice genial, es un alcohol, y si no está, quiere decir que no hay grupo H y por lo tanto no hay alcohol, no hay fenol, no hay ácido carboxílico, ¿sí? La presencia es súper importante de una señal y la ausencia también, porque me está hablando de la ausencia de un grupo funcional y no es poco. También en esta zona aparecen estiramientos nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? Son zonas en las que aparecen hidrógeno unido a estos dos heteroátomos, que también son muy particulares las señales, y también aparecen señales que corresponden a estiramientos carbono-hidrógeno y que aparecen prácticamente en todas las moléculas, porque todos los compuestos orgánicos, sean hidrocarburos o no, una cadena hidrocarbonada con carbono e hidrógeno vamos a tener. Entonces,
esas señales no son las que miramos con tanta agudeza, ¿sí? No nos importa mucho porque la mayoría de los compuestos orgánicos tienen, incluso dependiendo si la muestra es líquida o la muestra es sólida, cuando uno hace el espectro, puede hacerla sobre, uno pone una pastilla de bromuro de potasio y puede poner la muestra líquida y a veces la tenemos que disolver en algo y usamos normalmente vaselina o algún compuesto que sea un hidrocarburo y entonces también pueden aparecer señales debido al solvente que usamos. Entonces, las señales carbono-hidrógeno que aparecen más cerquita de 3000 no las miramos, miramos mucho más todas las señales que aparecen por encima de 3200, que ahí sí son señales debidas o a estiramientos OH o estiramientos nitrógeno-hidrógeno. Esa es la primera zona que yo tengo que mirar. La segunda zona que yo tengo que evaluar es esta, la zona media-baja, ¿sí? Entre 1500, más o menos, acá es 1000, esto no quedó 10.000, es 1000. Entre 1500 y 2000. ¿Por qué? Porque también esta zona es súper importante porque aparecen estiramientos debidos a dobles enlaces, carbono-oxígeno, carbono-carbono. Entonces, también la presencia de una señal muy típica que aparece alrededor de 1680, 1750, se asocia a la presencia de un grupo carbonilo. Y si aparece esa señal, digo, pucha, puedo tener un aldehído, una acetona, un éster, un ácido carboxílico, una amida, un anhídrido, un cloruro de ácido, ¿sí? Pueden aparecer todos esos compuestos. Me da mucha información. Y si no aparece, quiere decir que no están ellos y hay todo lo otro que pueda haber. Entonces, también esa es la segunda zona que miramos, ¿sí? Porque me permite detectar grupos funcionales que son muy característicos. La tercera zona que miramos es la media, que va entre 2000 y 2500. Ahí aparecen algunas señales, en algunos casos, carbono-carbono, enlaces carbono-carbono triple, carbono-nitrógeno triple, no son los más habituales. Ya vimos que los alquinos no eran muy comunes, pero podían llegar a estar presentes. Entonces, necesitamos también mirar esa zona. La zona que no voy a mirar para nosotros, para este caso, para identificar, es la zona más bajita del espectro, ¿sí? Es esta zona por debajo de los 1500 centímetros a la menos 1 y que llamamos zona de la huella dactilar. Ahí aparecen un montón de señales que es una zona en la que aparecen muchísimas señales y que están muy superpuestas y no tienen un carácter o un motivo para caracterizar, porque hay tantas que aparecen que es muy difícil, tiene que ser un espectro muy bueno y tenemos que tener un ojo súper entrenado para poder discriminar entre una señal y otra, para poder sacar conclusiones. Pero sí, yo les dije al principio que el IR tenía un carácter o un uso de caracterización. Si yo sospecho que tengo una molécula en particular, analizo los grupos de la zona alta, ¿sí? Y aparecen los grupos funcionales de la molécula que tengo. Voy a la zona media y también, y esta zona es bastante parecida. Normalmente lo que se puede hacer es hacer el espectro de la molécula que yo tengo y hacer el espectro o buscar en una biblioteca de espectros la molécula que yo sospecho y lo superpongo, ¿sí? Si coinciden la forma de las señales en las posiciones y si coinciden cada una de estas señales de la huella dactilar, entonces solamente y únicamente en ese caso el IR me permite identificar una molécula. Es por eso cada sustancia tiene una zona de la huella dactilar que es propia de esa sustancia y de nadie más. Es como la huella dactilar de nuestros dedos, es nuestra y de nadie más. Bueno, cuando yo comparo, superpongo dos espectros y son exactamente iguales, en particular en esta zona de la huella dactilar, entonces solamente en ese caso el IR me permite identificar a una molécula. ¿Queda claro eso? Sí, Bien, avanzo, que me queda un ratín de clase. Es más, en un ratito probablemente se me corte de vuelta y hacemos lo mismo para poder finalizar la clase. Bien, vamos a ver espectros, ¿sí? Esta es la parte más divertida de la clase. Bueno, mm, si miramos el espectro de arriba, ¿sí? Tenemos el porcentaje de tramitancia en función de la frecuencia
Y yo les dije, en la zona de 3000 más o menos aparecían bandas características de carbono e hidrógeno. Si miramos a un alcano, fíjense, esta es la zona de la huella dactilar, esta ni la miro. Vengo acá, no hay señales de OH ni de NH, que yo les decía, alrededor de 1600 no hay una banda intensa propia del grupo carbonilo, no hay nada de eso, solamente aparecen estas señales de carbono e hidrógeno. Esto es un espectro típico de un alcano, aburridísimo, hay muy pocas señales para mirar, ¿sí? Cuando miramos el espectro de abajo, que corresponde a un alqueno, ahí tenemos alrededor de 1600 y piquito, 1650, aparecen, yo les dije, aparecen los carbonilos, carbono, oxígeno, pero también dobles enlaces carbono-carbono. Si yo miro el espectro acá abajo y subo, fíjense que en 1500 coincide con 1500, acá aparece esta señal, en la de los alcanos no, ¿sí? Porque esto es un estiramiento característico de doble enlace carbono-carbono. Si además el alqueno no es un alqueno que está todo sustituido, sino que aparece un hidrógeno, por lo menos un hidrógeno, unido a uno de los carbonos del doble enlace, también aparece una señal, ¿sí? Por encima de 3000, ya cercano a 3100, que no es muy intensa y a veces, dependiendo de esta zona y de la calidad del espectro, se puede ver mejor o no. Pero esta, la del doble enlace carbono-carbono, es una señal a mirar, ¿sí? A evaluar.